Hola, bienvenido otra vez a mi canal, yo soy Aileen. El día de hoy te voy a platicar sobre un libro que posiblemente ya hayas escuchado. Este libro es el de los Cuatro Acuerdos del autor Miguel Ruiz. Este libro ha alcanzado la fama mundial, de hecho es un libro que está muy bien posicionado dentro del género de autoayuda. Ya es visto como una lectura fundamental. Hace unas semanas este libro me llamó, lo vi en mi librero y lo empecé a leer otra vez. Y quedé muy sorprendida porque era como si nunca hubiera leído este libro, de verdad. A pesar de que recordaba cierto contenido del libro, pues puede ser que mi nivel de conciencia actual me permitiera comprender muchísimo mejor los cuatro acuerdos que nos comparte el autor. Y he aquí también mencionar la importancia de leer correctamente. ¿Cuál pienso yo que es la forma correcta de leer un libro? Y es tan sencillo como tener la disposición de aprender lo que te está diciendo el autor. Como te digo, la primera vez que leí este libro, ahora me doy cuenta de que no lo leí correctamente. Y esto pues puede pasar con cualquier otro libro, sí me ha pasado. Como te digo, en su momento se me hacía un libro muy sencillo, muy básico, que había mejores libros de desarrollo personal, o sea, yo no lo veía como una lectura muy necesaria, pero ahora que lo volví a leer, es como si nunca lo hubiera leído. Y he aquí la importancia también de la relectura. Yo misma me incluyo, muchas veces pensamos que leyendo muchos libros vamos a aprender más, vamos a avanzar más, vamos a tener un nivel de conciencia mayor o lo que tú quieras, cuando no es así. Puedes hacerlo, adelante, pero es realmente cuando lees un libro, dos libros, tres libros, le dedicas el tiempo que requieren para retroalimentar, para analizar realmente lo que te está diciendo el autor y haces los cambios en tu vida, quiere decir cuando aplicas lo que estás leyendo, es cuando realmente vas a tener un cambio positivo en tu vida y vas a avanzar en tu crecimiento personal, no cuando consumes y consumes libros. Antes a mí me pasaba que leía un libro cada 1 o 2 semanas y ya traía novedades nuevas y estaba interesada en otros temas y realmente no me permitía a mí misma el tiempo necesario para procesar lo que acababa de leer. Entonces, durante mucho tiempo consumí libros y no fue cuando vi un progreso relevante, cuando me tomé el tiempo de leer con calma los libros que habían tenido un impacto positivo en mí y empecé a aplicar todo lo que leía. Hay una frase que menciona Kevin Trudeau, creo que es de Bruce Lee, que dice, voy a tratar de citarla, no le temo al hombre que ha practicado 10,000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10,000 veces. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no busques leer todos los libros que digan autoayuda. No es necesario. Es realmente cuando comprendes libros como este del que vamos a hablar hoy, que realmente vas a avanzar más, a elevar tu nivel de conciencia y vas a tener un resultado muchísimo más positivo en tu vida que simplemente leyendo a lo pendejo, la neta. A mí me gusta empezar hablando un poco acerca de la historia del autor. Quién fue, qué hizo, si todavía está vivo o ya no, a qué se dedicó, un poquito de contexto. En este caso encontré muchísimo contexto del autor, Miguel Ruiz, y ahí te va. Él, mejor conocido como Don Miguel Ruiz, nació en México y se formó en una familia de curanderos y parteros. Él estudió medicina y se formó como neurocirujano. Un dato aquí que se me hizo muy relevante es que la madre del autor, el doctor Miguel Ruiz, es nada más y nada menos que la madre Sarita. No sé si has escuchado acerca de la madre Sarita, yo la había escuchado de ella, no tenía tanto contexto, pero leyendo un poquito te cuento que fue una curandera con mucha influencia, muy conocida tanto en México como en Estados Unidos, y era considerada una maestra tolteca, una guía espiritual, estaba especializada en herbolaria y en prácticas de sanación. En cuanto a su vida, ella estudió en un templo de la Ciudad de México que se llama
mediodía durante aproximadamente unos 8 años. Y después de ese tiempo le pidieron que fuera a San Diego, California, y que fuera allá y estableciera un centro de sanación espiritual. Un dato que se me hizo como que muy impresionante fue que la madre Sarita fue la primera curandera en ser contratada por el gobierno de Estados Unidos para ir a hospitales y a prisiones a ayudar a las personas que justamente pues buscaban esta sanación espiritual. Otro dato que a mí se me hizo interesante fue que el abuelo de Miguel Ruiz, quiere decir el padre de la madre Sarita, era un nahual. Quiere decir que era un chamán tolteca que le transfirió toda su sabiduría a su hija desde muy temprana edad. Entonces, retomando la historia de Miguel Ruiz, a pesar de que él sí ejercía su carrera de médico, él cuenta en su historia, lo que estuve leyendo es que tuvo un accidente automovilístico fatal en donde tuvo una experiencia extracorporal. Quiere decir que vio su alma salió de su cuerpo y pudo verse a sí mismo, ¿no? Y fue un accidente, a lo que estuve leyendo es que él iba manejando, se quedó dormido y chocaron contra un muro, y en esta experiencia que tuvo pudo verse a sí mismo y a las demás personas que iban con él. Esto lo llevó a replantearse su vida claramente y dejó a un lado su carrera de médico y viajó a San Diego junto a su madre para conocer más acerca de la sabiduría tolteca. Es por eso que al inicio del libro lo primero que vamos a encontrar es una explicación que él nos da acerca de quiénes fueron los toltecas. Este pueblo mesoamericano que floreció en los siglos X y XII en lo que hoy es Tula Hidalgo. Aquí lo importante es que este pueblo tuvo una influencia cultural grandísima, que incluso años después influyó en grupos como los mexicas o los mayas, que los consideraban maestros espirituales, maestros en el arte, en la arquitectura y sobre todo en la espiritualidad. En el libro, Miguel Ruiz no se limita a la hora de hablar de los toltecas a este pueblo histórico, sino hace más referencia como de este linaje espiritual. Él nos cuenta que los toltecas desarrollaron un conjunto de enseñanzas esotéricas y espirituales que han sido transmitidas en secreto durante siglos y que estas enseñanzas no estaban abiertas al público. La sabiduría tolteca no era vista como una religión, era más como un estilo de vida. Estas enseñanzas que ellos tenían pues estaban enfocadas en el autoconocimiento y en la libertad interior. Buscaban enseñar el arte de vivir y pues literalmente relatan que son maneras para vivir más fácil y más feliz. Ahora, lo que vamos a encontrar al inicio del libro, incluso antes de abordar el tema de los 4 acuerdos, y es la idea de la domesticación y del sueño del planeta. Empezando con la domesticación, ¿a qué se refiere el autor cuando dice que todos nosotros somos domesticados? Literalmente él dice, somos domesticados como perros. La domesticación es el proceso por el cual la familia, la escuela, la religión, nuestra cultura en general nos enseña a cómo comportarnos. Nos enseñan a comportarnos de cierta manera. Esto a través de imponer reglas, creencias, imponer límites. Es esta idea de que nacemos y somos adaptados a aprender todas estas creencias ya impuestas sobre cómo funciona la vida. Y esto podría parecerte como que lejos de la realidad, pero no es así. O sea, es una verdad normalizada y lo podemos ver en frases que hemos escuchado durante toda nuestra vida, como los hombres no lloran, las niñas de rosa, los niños de azul, no digas lo que piensas, mucho dinero es malo, debes de estudiar una carrera para ser exitoso, debes de formar una familia. Todas estas ideas que hemos escuchado toda nuestra vida. Y si lo piensas de otra manera, nos podemos dar cuenta de que nuestra mente está llena de ideas ajenas.
de cómo funciona la vida, de cómo funciona nuestra vida. Estamos llenos de enseñanzas que un día simplemente aceptamos como verdades absolutas. Por así decirlo, creciste aprendiendo a ser como te enseñaron a ser y en qué creer. Ahora, el libro también nos explica que toda esta domesticación no es necesariamente malintencionada, realmente simplemente es cómo funciona la sociedad, es una manera para llevar un control, para llevar un orden, sin importar que esto pues perjudique la libertad y la autenticidad de la mayoría de las personas. Y a partir de esta idea de la domesticación, surge otra muy importante que menciona el autor y es la de que vivimos en el sueño del planeta. Y se refiere justamente a esta realidad colectiva que resulta de la domesticación de millones de personas. El sueño del planeta, entonces, es este conjunto de creencias que millones de personas acepta y repite sin cuestionar. Y entonces todos nosotros, al ser domesticados, pues, por así decirlo, contribuimos a este sueño del planeta. Y según los toltecas, el primer paso para vivir una vida libre y auténtica es justamente despertar de este sueño del planeta. Ahora te podrás preguntar, ¿cómo puedo despertar de este sueño? Y el primer paso es pues justamente empezando a cuestionarte tus propias creencias, esas creencias ya aprendidas, empezarte a liberar de miedos impuestos y, lo más importante, tomando decisiones conscientes sobre la vida que tú realmente quieres vivir. Y bueno, después de hablar de la domesticación y del sueño del planeta, el autor menciona que a partir de esto surgen en nuestra mente dos voces internas que gobiernan nuestra vida, que son la voz del juez y la voz de la víctima. Primero tenemos a la voz de la víctima. Es esa voz en nuestra cabeza que siempre nos está repitiendo las reglas y creencias ya aprendidas. Es esa voz que es exigente, que siempre nos está comparando con los demás, que siempre te está diciendo, debiste de haber hecho esto, o no debiste de haber hecho esto, o simplemente está cuestionando desde el juicio todo lo que haces. Esa voz del juez interno siempre te está juzgando tanto a ti como a los demás. Y debes de poner atención qué poder tiene en ti esa voz de juez interno. Porque con el nivel con el que juzgas a los demás, al final usas la misma voz para juzgarte a ti mismo. Y luego tenemos la voz de la víctima, esa voz que justamente recibe todos estos juicios del juez interno y siente culpa y siente vergüenza y sufre y se condena. Imagina que estás en el trabajo y te equivocas. Automáticamente salta la voz del juez y te dice, ay, qué pendejo, ya la regaste, ya te equivocaste, es la primera tarea que haces en el día y ya la regaste, no debieron de haberte asignado este trabajo, no eres lo suficientemente competente, no sabes lo suficiente. Y luego surge automáticamente la voz de la víctima y dice, es verdad, es verdad, soy un idiota. Es verdad, no debí de haber hecho esto, es verdad, no debieron de haberme asignado este trabajo, es verdad, no soy lo suficientemente capaz. Tenemos a la voz del juez y a la voz de la víctima. Este es un ejemplo, pero trata de extrapolarlo en todo tu día. Surgen siempre estas dos voces. Y mientras estas dos voces discuten, tú estás limitado y te sientes frustrado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si ya me dijiste que estas dos voces gobiernan nuestra vida y yo no me doy cuenta que todo este tiempo tenemos a estos dos personajes internos peleándose entre sí, ¿qué puedo hacer? Como te decía, lo primero que tenemos que hacer es aprender, porque no sabemos cómo,
a identificarlas, a identificar a lo largo del día. Tienes que escuchar lo que piensas, identificar cuando está hablando este juez y cuando está respondiendo esta víctima, reconocerlos y saber que lo que sea que te están diciendo estas voces, no es una verdad absoluta y tienes el poder de callarlas. Nada de lo que te digan es positivo, porque nada de lo que pienses a través del juicio y nada de lo que pienses a través del victimismo es positivo. Ahora, si no somos conscientes de estas dos voces que gobiernan nuestra vida, vamos a estar en un estado constante de miedo, de conformismo, de inseguridad. ¿Por qué? Pues porque estas dos voces limitan nuestro potencial, limitan nuestra capacidad para soñar, nuestra capacidad para intentar cosas nuevas. No nos permiten usar plenamente nuestro potencial, pues porque vamos a estar demasiado ocupados o juzgándonos o castigándonos a través de estas voces. Pero ahora sí, ¿cuáles son los 4 acuerdos que nos comparte el doctor Miguel Ruiz? El primer acuerdo es mi favorito y es el de sé impecable con tus palabras. ¿Por qué pienso que es mi favorito? Y es que a lo largo de los años es el acuerdo que más he podido trabajar, es el que más he podido cumplir y es porque he trabajado conscientemente en este diálogo interno. Creo que es el más importante. Me gusta mucho la manera en la que lo explica el autor porque abarca todo el tema de cuál es el poder que hay en las palabras y cómo estamos tan mal acostumbrados a hacer un mal uso de ese poder. Usamos las palabras para mandar odio, para chismear, para envidiar, para culpar, para lastimar. La primera vez que leí el libro y leí este acuerdo, te digo que lo leí muy mal, lo que yo entendí fue de que, ok, sé impecable con tus palabras, cuida tus palabras, haz un buen uso de tus palabras, no digas maldiciones, no critiques, no juzgues, háblate bien a ti misma, cuida este diálogo interno. Y sí, o sea, sí va por ahí la idea, pero lo que nos quiere compartir el autor es muchísimo más profundo y muchísimo más interesante. ¿A qué se refiere con ser impecable con tus palabras? ¿Qué es la impecabilidad? La palabra impecable significa sin pecado. ¿Y qué es un pecado? ¿Qué es pecar? Pues bueno, en palabras del autor es cualquier cosa que haces que vaya contra ti. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Con sé impecable con tus palabras, pues que cualquier cosa que digas, que creas o que hagas que vaya contra ti es un pecado. Cada que te hablas mal, cada que te juzgas, cada que te tratas mal de alguna manera, estás pecando porque estás afectándote a ti mismo. Y ciertamente el ser impecable es libre de pecado. Quiere decir no ir contra ti. Básicamente hacer un correcto uso de tus palabras, asumir tu responsabilidad, pero sin juzgarte ni culparte en el camino. Entonces, de manera muy sencilla, el ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Entonces, cada que nosotros ofendemos a alguien, cada que lanzas tu veneno emocional hacia otra persona, debes de ser consciente que eso que transmites va a regresar a ti, porque la otra persona recibirá tus palabras llenas de energía negativa y las mandará de vuelta hacia ti. Cada que yo uso mis palabras de manera incorrecta hacia otras personas, me estoy afectando a mí mismo, porque la acción provocará una reacción semejante. Si yo te insulto, tú me insultas. Si yo siento gratitud hacia ti, tú la sentirás hacia mí. Si yo soy egoísta, tú serás egoísta conmigo. Y a pesar de que suena muy bonito y te podrás decir, ok, ya te entendí, la realidad es que, como te comento, estamos tan acostumbrados a
hacer un mal uso de nuestras palabras, que es muy difícil mantener este acuerdo. Hay una historia en el libro que representa muy bien justamente esto que te digo, que hay en el poder de las palabras. Te habla acerca de una madre muy amorosa, muy buena, que tiene una hija. Y esta madre un día llega del trabajo, cansada, frustrada, poco tolerante, y su hija estaba cantando. Y a pesar de que ella era una buena madre, que amaba a su hija y que su hija cantaba muy bonito, su poca tolerancia, su estado de ánimo o el hecho de que venía del trabajo y a lo mejor y le había pasado algo negativo, no lo sé, como tú quieras, le gritó a su hija y le dijo: ya cállate, cantas horrible. La niña básicamente pues dejó de cantar, se sintió mal. En ese momento creyó las palabras de su madre, que a pesar de que no eran malintencionadas, pues recibió esas palabras, ¿sabes? Y ya no volvió a cantar nunca jamás. Dejó de practicar y cuando le decían, oye, deberías de cantar, ella decía, no, es que no canto bien, no sé cantar o canto mal. Y esta historia, aunque puedes decir, wow, qué dramática, es bastante parecido a la realidad. Varios de nuestros traumas, estoy segura que uno o dos se crearon de una forma muy similar, a través de palabras a lo mejor malintencionadas que llegaron en un momento débil para ti y que simplemente escuchaste y se convirtieron en una verdad absoluta. He aquí el poder de las palabras y el por qué debemos de ser muy conscientes de lo que decimos y de lo que transmitimos a nosotros mismos y a los demás. El autor dice que un mal uso de las palabras se convierte en magia negra. Y una vez que empezamos a aplicar este acuerdo, que le das ese poder a tus palabras, que eres, mejor dicho, que eres consciente del poder que tienen tus palabras, que cuidas ese diálogo interno, que cuidas la manera en la que te comunicas, cómo te expresas, cómo te diriges a las otras personas, de cierta manera también te vuelves un poco inmune a la magia negra de las demás personas. Porque una vez que reconoces el poder que hay en las palabras, el mal uso que suelen darle, pues las demás palabras de las demás personas ya no te las tomas tan en serio, porque eres consciente de que esa persona no es consciente del poder de sus palabras y que está acostumbrado a usarlas mal. En resumen de este acuerdo, pues las palabras es el poder más grande que tiene el ser humano, porque es la herramienta que utiliza para crear la realidad en la que vive. Cuando estamos hablando de las palabras, no nos referimos únicamente a lo que decimos en voz alta, estamos hablando de lo que pensamos y lo que nos decimos a nosotros mismos. El segundo acuerdo es el de no te tomes nada personal. Y sé, porque lo he visto, lo he observado, que hay a muchas personas que les cuesta demasiado cumplir con este acuerdo. Aunque no lo acepten, las personas, la mayoría de las personas se toman las cosas demasiado personal, demasiado diría yo. Sienten que el mundo va en contra suya, que las cosas les pasan a ellos, que el mal acto va dirigido a ellos, cuando no es así. Pero están tan ocupados creando una historia en su mente que no son capaces de observar que realmente, esto es algo que me gusta decir muy seguido, y es que las cosas no te suceden, las cosas suceden y nos afectan de cierta manera, pero también somos capaces de decidir con qué nivel nos afectan las cosas. Ahora, cuando te digo que este es el acuerdo que más se me facilita cumplir, no es porque yo sea inmune o que no haya cosas que de repente se sientan personal, pero considero que ya tengo un muy buen filtro. Y es una frase que me gusta muchísimo, que me gusta repetirme a mí misma muy seguido, y es que
nada de lo que hacen las demás personas es realmente por ti, sino por ellos mismos. Te lo voy a repetir. Nada de lo que hacen los demás es realmente por ti, sino por ellos mismos. Cuando entendí esto, creo que me quité muchísimo peso de encima porque comprendí y dije, pues claro, o sea, esa persona no está pensando en mí cuando hace o dice ciertas cosas. Y también entender, número uno, que la gente es así, o sea, la gente es así. No trates de entender por qué actúan o por qué dicen ciertas cosas que sabes tú que están mal. Así es la gente, o sea, no busques cambiar a las personas. ¿Y qué es lo que nos dice Miguel Ruiz sobre este acuerdo? Y es que debemos de tener muy presente que cada persona actúa y habla desde, para empezar, sus creencias, sus experiencias, sus heridas y en general su forma de ver la vida. Y recordar que cuando alguien nos lastima, nos insulta, nos rechaza, lo único que está haciendo es proyectar su propia realidad interna. Ahora, algo que surge en el libro es que te podrás preguntar, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué solemos tomarnos las cosas personales? ¿Por qué nos importa tanto lo que digan o hagan los demás? Y regresamos otra vez a estas dos voces internas, que es la del juez y de la víctima, que están buscando cualquier interpretación externa para confirmar sus creencias internas. Y según el autor, justamente esto de tomarnos las cosas de manera personal es la máxima expresión de egoísmo, porque estaríamos considerando, pues, que todo el mundo gira a nuestro alrededor. El tercer acuerdo es el de no hagas suposiciones. Este acuerdo es el que a mí personalmente me cuesta más. Es algo que simplemente hago de forma automática y que todavía no tengo la habilidad consciente de identificarme a mí misma cuando empiezo a suponer. ¿Por qué suponemos cosas? El autor nos habla acerca de que cuando hacemos suposiciones nos metemos en problemas, porque eso que suponemos lo consideramos una verdad y actuamos a partir de las suposiciones que hicimos. Y la razón por la que pasa esto, por la que empezamos a suponer, es porque nos da miedo pedir una aclaración o preguntar. Es bastante sencillo ahora que lo digo en voz alta. Nos da miedo pedir una aclaración o preguntar. Y como dice el libro, nuestra mente, que funciona de una manera bastante interesante, que le gusta entender cómo funciona todo, empieza a hacer preguntas y al no tener respuestas, creamos esas respuestas y a nuestra mente ya no le importa si es verdad o es cierto. Eso la hace sentirse más segura. El autor lo explica muy bien y él dice que hacer suposiciones es una manera de satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de tener que preguntar. Según el libro, hacer suposiciones crea sufrimiento y la manera de dejar de hacer suposiciones es tan sencillo como preguntar o aclarar lo más posible para que no haya espacio en tu mente para crear o suponer. El último acuerdo es el de haz siempre lo máximo que puedas. Este es el acuerdo más importante porque es el que te va a permitir que los otros tres se vuelvan hábitos. Y pues bueno, como tal, el acuerdo nos invita a dar siempre lo mejor de nosotros. Hay una frase que me gusta muchísimo, que digo muy seguido, y es: la manera en la que haces cualquier cosa determina la manera en la que haces todo. Y ahora, cuando hablamos de dar lo máximo posible, no estamos hablando de un esfuerzo sobrehumano o de esforzarse hasta desgastarse, simplemente de dar lo mejor de ti en cada momento, con lo que tengas, con lo que eres, en las circunstancias en las que estés, en las que te encuentres, porque habrá días en las que tu máximo será dar mucho
y habrá días en los que dar tu máximo es dar menos y está bien. Y justamente el poder que hay en este acuerdo es que nos permite romper con la autoexigencia y la culpa, porque muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos, porque creemos que no dimos lo suficiente o que debimos de haber hecho esto o debimos de haber hecho diferentes las cosas. Y justamente cuando cumples con este acuerdo te liberas del remordimiento, porque dices: di lo mejor de mí, hice lo mejor que pude con lo que tenía y ya está. Esto fue todo por el video de hoy. Cuéntame qué te pareció este libro. ¿Ya habías escuchado acerca de él? ¿Ya lo has leído? Como te digo, este libro está muy bien posicionado dentro del género de autoayuda. Es esos libros que tienes que leer una vez en tu vida. No te olvides de darle like y compartir este video con quien crees que debería de escucharlo.